¿Es necesario creer en Dios para tener éxito? ¿Es necesario que tengas ayuda divina o de algún ser celestial que te pueda ayudar cuando tengas un problema? Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy en Secretos del Dinero por Internet. En una época donde los negocios físicos se están viendo muy afectados, por otro lado tenemos algunos negocios digitales que están creciendo exponencialmente, pero mucha gente no tiene idea cómo lograr explotar esta oportunidad. Publican en redes sociales o envían correos, pero no logran ver los retornos esperados. ¿Qué es lo que hace que algunos negocios digitales crezcan exponencialmente y les vaya tan bien? Eso es lo que analizamos en este podcast. Te voy a explicar cuáles son los secretos que aplico para llevar a decenas de negocios a que facturen cientos de miles de dólares. Y si quieres saber más, te invito a que descargues la guía gratuita en secretosdeldineroporinternet.com. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Secretos del Dinero por Internet. Últimamente he visto que muchos oradores motivacionales, y sobre todo en México, siempre tratan de apelar a Dios. Y tratan de motivar a la gente y decirle: Dios es más fuerte, tienes que hacerlo por Dios. Y bueno, obviamente cada cual tiene sus creencias. Yo la verdad respeto a todo el mundo, no voy a juzgar a nadie. Pero sí me llama la atención de que muchas personas crean que la única manera de motivarse es por Dios. Y yo les voy a contar un poco sobre lo que he vivido yo en mi vida. Cuando tenía alrededor de 24 años y estaba en la universidad, yo estudié en una universidad que se llama Universidad Católica. Entonces había muchas personas que eran muy religiosas. Pero por otro lado, como yo estudié algo relacionado a las ciencias, ingeniería, entonces teníamos muchas clases de ciencia, había muchas personas que también eran ultra racionales. Entonces se da un poco la mezcla entre personas que creían en Dios y personas que eran muy racionales, y como no existe la evidencia de que Dios exista, no pueden creer en Dios porque necesitan una evidencia. Por eso se dice creer en Dios, porque uno cree, es una creencia, no es una realidad, no es una verdad irrefutable. Y bueno, yo en lo personal me mantuve bastante alejado de todas esas discusiones filosóficas. Hasta que llega este momento, ¿no es cierto?, donde veo que hay otros oradores motivacionales o quizás influencers que apelan mucho a la divinidad, a Dios, al mensaje divino, etc. Y yo, quiero ser súper claro aquí que más allá de las creencias religiosas que yo tenga o que yo no tenga, lo que sí veo que es sumamente importante es que tú tengas alguna creencia en el futuro. Entonces, en los dos extremos hay problemas. Ese es lo que yo vi. O sea, en el extremo que tú dices: mira, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, voy a dejar que Dios haga todo por mí porque Dios es todopoderoso. ¿Y qué sentido tiene ser un simple humano si al lado del poder de Dios yo casi que no existo? Así que voy a dejar todo en las manos de Dios y no voy a hacer nada. Ese es un extremo donde la gente llega a la inacción. O sea, dado que te sientes tan impotente frente a una fuerza todopoderosa, la verdad es que decides no tomar acción y de alguna manera subcontratar o que otra persona haga la acción por ti. Entonces, si tú no realizas la acción y la otra persona que tú, entre comillas, delegaste, que en este caso sería Dios, tampoco la realiza, vas a fracasar. Y el gran problema que va a pasar con eso es que no vas a echarte la culpa a ti mismo, sino que le vas a echar la culpa a Dios. Entonces, es un gran problema. Y en el otro extremo está la gente que es sumamente escéptica y es como ver para creer. Entonces uno debería pensar: mira, esta es la manera que sí funciona. Pero lo que pasa en el otro extremo de la gente que no tiene ninguna creencia es que, o que todos tenemos creencias, pero que al menos que son pocas o que son más racionales, lo que tiende a suceder es que como estas personas necesitan la evidencia para creer en algo, una evidencia irrefutable, el gran problema es que no hay evidencia irrefutable de todo, y sobre todo cuando hablamos del futuro. O sea, yo no puedo
tener aquí la evidencia irrefutable de que mañana yo voy a estar vivo. No tengo la evidencia irrefutable de que tú mañana vayas a estar vivo o que alguien de mi familia vaya a estar vivo. Entonces, naturalmente necesitamos tener creencias. O sea, si yo no tuviera la evidencia de que mañana voy a estar vivo y actúo como que mañana me fuera a morir, obviamente mi plan sería completamente distinto. No sé si estaría en esta ciudad o en este país, no sé. Pero claramente sería distinto porque yo no opero pensando que me voy a morir mañana. Entonces, la gente que tiene esta forma de pensar que es escéptica, o sea, que no cree en nada, tiene el gran problema que como no es capaz de visualizarse en el futuro teniendo éxito, porque no creen que el éxito haya llegado porque no lo han sentido, no ha sido algo tangible, no lo han visto. Entonces, todos nacemos en la pobreza, todos, o por lo menos en la escasez, nacemos sin ropa, sin nada, dependemos de nuestra madre que nos dé leche y empezamos a crecer y desarrollarnos. Entonces no tenemos evidencia del éxito, porque somos seres dependientes durante por lo menos 18, 20, 25 años, algunos hasta 30 años, que son completamente dependientes. Entonces, como no has tenido la evidencia del éxito, piensas que nunca lo vas a obtener. Y eso es lo que sucede entre los 20 y 30 años. Muchas personas empiezan a tener dudas de qué es lo que son capaces de hacer, porque no son capaces de visualizar, porque nunca han logrado el éxito antes. Entonces, aquí lo que te quiero decir, más allá de Dios o cualquier Dios que tú creas, Alá, Yahvé, el Dios cristiano, Apolo o quien fuera, más allá de eso, sí necesitas tener una creencia sobre lo que va a pasar en el futuro. Y esa creencia yo la denomino fe. Es sumamente importante tener fe. Fe en ti, fe en que las cosas van a salir bien. Y no es necesariamente algo religioso, ¿ya? Aunque sí puede serlo. Entonces, un ejemplo es de que tengas fe de que lo que estás comenzando hoy en día va a salir bien el día de mañana. No tenemos ninguna evidencia de eso, puede salir mal. Pero si es que hoy en día creyéramos que va a salir mal, porque tiene un 90% de probabilidad de fracasar, no haríamos nada. O sea, imagínate las personas que son mega racionales y que saben que el 90% de los emprendimientos fallan. Entonces nunca partirían, ¿no es cierto? Si tú sabes que algo tiene un 90% de probabilidad de fallar, ¿para qué hacerlo? Sin embargo, la gente que es exitosa y le va bien, tiene fe. Tiene fe en que va a ser del 10% que el emprendimiento va a funcionar. Y es necesario tener esa fe. Es necesario tener esa fe porque nosotros estamos haciendo cosas que son difíciles. No todas las personas son capaces de monetizar o de obtener resultados mediante negocios, no solo en Internet, sino que también en el planeta. O sea, por cada persona que lo hace, 9 fallan. Cada persona que lo logra, 9 fallan. Entonces, hay que tener fe que vamos a ser esa una de 10. ¿Y cómo logramos tener fe de algo que no ha sucedido antes? Para tener esa fe, lo primero es tener la convicción de que se puede. Y eso normalmente lo podemos obtener de varias maneras. Una manera es viendo a otras personas que ya lo hayan logrado, sea lo que sea que nosotros queramos. Entonces, de repente vamos a mirar para el lado y vamos a ver, oye, mi compañero de colegio, que en el colegio era una persona, no sé, que pasaba más o menos desapercibida, hoy en día le está yendo súper bien. ¿Por qué a él sí y a mí no? Esa es una manera ¿no es cierto?, de generar esa creencia, esa fe de que tú puedes lograrlo. Otra manera es con tu misma experiencia. O sea, quizás quieres lograr, por decir algo, ganar 100 y no has logrado ganar 100, pero ya ganaste 10. Y si ganaste 10 y sabes cómo se hizo para ganar 10, la próxima vez puedes ganar otros 10 y otros 10 y sabes que tarde o temprano vas a llegar a esos 100. Pero necesitas tener esa fe. Necesitas tener fe de que te va a ir bien. Y como dicen por ahí, la fe mueve montañas. Y cuando dicen que la fe mueve montañas no se refiere solamente a algo religioso, sino que se refiere a la fe en que tú vas a lograr tus objetivos. Y la fe es algo irracional. Esto es algo que la verdad tenemos que tener todos claro, que alguien va a llegar y nos va a decir, ¿sabes qué? Puede que fracases o creo que vas a fracasar. Y la persona es posible que tenga razón, es posible que uno fracase.
Pero la creencia que tiene la otra persona es de que a uno le va a ir mal. La creencia que tienes que tener tú es de que te va a ir bien. O sea, la fe tiene que ir en dirección a tu éxito. Pero otras personas que te van a cuestionar tu fe, es posible que tengan razón. Entonces aquí el problema no es quién tiene razón o quién no tiene razón, sino que es cuál creencia es más útil para ayudarte a lograr tus objetivos. Porque si vas a fracasar, supongamos que vas a fracasar igual, con fe o sin fe. Si tienes fe, por último lo intentaste. Y si no tienes fe, ni siquiera vas a empezar. Entonces, cuando tú tienes fe, vas a empezar y tienes una probabilidad de 90% de fallar y de 10% de lograrlo. Ok, si fallas, lo logras de nuevo. O lo intentas de nuevo hasta lograrlo. Y eso es lo que te da la fe. Es una creencia irracional. Entonces, eso es lo que quiero decirte hoy en día. Y bueno, y las creencias en divinidades son todas irracionales. Entonces, siempre esas discusiones de si Dios existe o Dios no existe, no te van a llevar a ningún puerto porque no son racionales. Es imposible demostrar que Dios existe y es aún más imposible, si eso se puede decir, demostrar que Dios no existe. En teoría, la persona que debería demostrar que sí existe es la que debería dar las pruebas. Pero no podemos tener una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Por ende, es muy difícil decir que existe o que no existe. Pero para no perdernos en diálogos que puedan ser irrelevantes, lo que tenemos que pensar es, ¿nos sirve o no nos sirve creer en Dios para lograr nuestros objetivos? Y para algunas personas la respuesta va a ser sí. Para algunas personas la respuesta es, ¿sabes qué? La fe en Dios me ayuda a crecer, a desarrollarme, a darle un sentido a mi vida. Entonces para ti va a ser útil tener esa fe. Y finalmente la fe es una decisión. Y eso tenemos que tenerlo todos claro. Si tú eliges tener fe en Dios, es una decisión personal tuya. Y eso te va a ayudar a lograr lo que tú quieras en tu vida. Y puede que digas, no, ¿sabes qué? La creencia en Dios me distrae de mis objetivos. La creencia en un ser cuya demostrabilidad no ha sucedido todavía o que por lo menos está en duda su existencia, no me ayuda. Me mete más ruido que claridad. Entonces vas a preferir no creer en Dios. Pero de nuevo, es una decisión. Tu fe va a ir por el lado de... O sea, bueno, ahí puedes no creer activamente, decir Dios no existe, que también es una creencia. O decir no sé si exista o no exista. Y independiente de que exista o no exista, lo importante es que yo soy el encargado de tomar las decisiones de mi vida y de lograr los resultados que yo quiero. Porque si es que Dios no existe, estoy solo aquí. Y si Dios sí existe, quizás que esté preocupado de cosas mucho más importantes que mi éxito. Entonces finalmente es una decisión. El lado religioso divino te lo dejo a ti. Tú vas a elegir creer en lo que sea más positivo o constructivo para ti. Pero lo que sí te quiero decir es que tienes que tener fe en ti mismo. Tienes que tener fe en tu futuro. Tienes que tener fe en que vas a lograr tus objetivos. Y si no la tienes, va a ser realmente difícil. Yo nunca he visto a alguien que no crea en sí mismo que le vaya bien. La gran mayoría de la gente que piensa que va a fracasar, efectivamente fracasa. Es como decía Henry Ford. Tanto si crees que no puedes como si crees que sí puedes, probablemente tengas la razón. Entonces, veamos qué es más útil. Creer que no puedes te va a llevar a no lograr nada. Creer que sí puedes, puede que no lo logres a la primera, pero en el tercer, cuarto, quinto, 10º o 20º intento, tarde o temprano lo vas a lograr o al menos te vas a acercar a tu meta. Y de ahí puede que cambies tu estrategia para lograr una meta similar. No lo sé, pero el hecho de sí creer, de sí tener fe, te va a llevar a la acción. Y la acción te va a llevar a los resultados. Porque la inacción no te lleva a ningún resultado. Así que hay que tener fe. Y la verdad es que yo a veces tengo discusiones con personas que están seguras, 100% seguras, de que, por ejemplo, no pueden salir de la situación en la que están. Estoy en una situación de, no sé, pobreza o de inestabilidad emocional o laboral o económica en la que estoy complicado. Necesito ayuda de alguien para salir de acá porque no sé qué. Y la verdad es que la persona que cree que no puede salir de esa situación está más o menos liquidada. Porque probablemente tenga razón, que no va a poder salir de ahí sin la ayuda de alguien.
Y el problema es que por mucho que tú ayudes a esa persona, la sacas de ahí y después se va a meter en otro problema y de nuevo no va a poder salir. Entonces te das cuenta que estás haciendo un flaco favor a la persona cuando la ayudas. Porque le estás diciendo, ¿sabes qué? No tengas fe en ti mismo. Es triste, ¿eh? Es triste, pero necesitamos enseñarle a la gente que ellos deben tener fe en sí mismos. Tienen que hacerlo. De la otra manera, de no tener fe en ti mismo, eso te lleva a la desesperanza. Y la desesperanza lleva a la depresión. Yo te quiero contar que hay un libro de Viktor Frankl que se llama el hombre en búsqueda del sentido de la vida, donde hablan sobre cómo los presos de los campos de concentración nazi que lograban salir de esa situación, todos tenían esperanza y fe en un mejor futuro que iba a aparecer tarde o temprano. Y bueno, algunos de los que tenían fe y esperanza lamentablemente fallecieron en los campos de concentración. Pero otros de los que tenían fe y esperanza lograron salir. Pero la gran mayoría de los que no tenían ni fe ni esperanza y que de alguna manera se rindieron frente a la vida, fallecieron. Y uno dice, sí, Luciano, pero es que eso pasa en los campos de concentración nazi y no sé qué. Pero hoy en día, quizás que estamos en otro tipo de campo. Quizás no es un campo de concentración nazi, pero sí estamos viviendo una situación donde mucha gente se rindió. Mucha gente vive sus vidas sin ninguna fe, sin ningún objetivo, no tienen ninguna esperanza de un futuro mejor y viven vidas muy tristes y miserables. ¿Cuál es el sentido de vivir así? ¿Cuál es el sentido de vivir pensando que el día de mañana va a ser igual o peor que el día de hoy? Sin ninguna motivación. ¿Qué te hace levantarte por las mañanas si es que no tienes ningún objetivo para cumplir? O sea, es una manera de vivir muy, muy lamentable. Pero muchas personas viven así. A mí me da una tristeza enorme. Y trato de ser una luz para poder darles esperanza y mostrarles que hay otra alternativa, que hay otro camino. Pero lamentablemente, el cambio de creencia, la decisión de creer en algo, la decisión de creer en ti mismo, es tuya. O sea, yo no puedo creer en ti si tú no crees en ti mismo. Tú tienes que creer en ti mismo. Y bueno, esto no es fácil, obviamente. Necesitas tomar la decisión. Decidir creer que te va a ir bien. Pero en el momento en el que tomas esa decisión, las cosas cambian. Yo te aseguro que las cosas van a cambiar. En el momento en el que decides creer en un futuro próspero, después tus acciones van a estar influenciadas por esas creencias. ¿No es cierto? El día de mañana, cuando te toque, por decir algo, hacer un informe, ¿cómo te sabes una persona exitosa en el futuro? ¿Cómo vas a hacer el informe? ¿De manera excelente o de manera mediocre? Probablemente lo vas a hacer de manera excelente porque te identificas con el éxito que vas a lograr cuando ese informe esté listo. Entonces vas a empezar a afectar todas tus acciones de manera positiva. Y todo esto viene de la fe. Recuerda, la fe viene en montañas y esto es clave si es que tú quieres lograr cualquier objetivo en tu vida. Y bueno, este es un trabajo que tienes que hacer tú mismo o tú misma. Tener fe, tener creencia en ti mismo. Y si no me crees, aprende de los prisioneros nazis y toda la gente, y no solo los prisioneros nazis, los prisioneros comunistas, los prisioneros del Tíbet, toda la gente que ha estado en situaciones muy, muy duras y que ha logrado salir de ellas. Es en gran parte gracias a la fortaleza mental de poder imaginar un futuro mejor. Así que quizás tú hoy en día estás en una situación donde no te consideras prisionero nazi, pero quizás que sí eres prisionero de tus cuentas. Quizás que tienes que pagar tus cuentas, tu arriendo y eres esclavo de eso, entonces tienes que ir a trabajar. Entonces estás metido en una situación que quizás no es de esclavitud como los nazis, pero una situación en la que no tienes libertad. Porque como tienes que pagar las cuentas, tienes que ir a trabajar a tu oficina y después vuelves de la oficina, pagas las cuentas y se te acaba el dinero porque pagaste las cuentas y ya no te queda nada y tienes que volver a hacer lo mismo. Esa es una situación donde no tienes libertad. Entonces, si bien no es tan extrema como la situación del prisionero nazi, es una situación donde tú, como no tienes libertad, tienes que elegir si quieres quedarte ahí o si quieres salir de ahí.
Y si quieres salir de ahí, tienes que tener esperanza en un futuro mejor. Ese es el paso 1 para obtener la libertad que yo creo que necesitas. Todos necesitamos tener libertad. Todos queremos tener más libertad, ser más libres, ser más felices. Pero hay personas que no se dan cuenta de eso. Hay personas que eligen el otro camino, ¿no es cierto? La desesperanza. Y lamentablemente la desesperanza te lleva a tener consecuencias incluso perniciosas para tu salud e incluso quizás que puedan ser fatales en casos extremos como lo que estábamos conversando de los prisioneros nazis. Pero también hay tanta gente que de repente le da cáncer o algo así y se echa a morir y efectivamente después fallece. Así que toma esto que te estoy diciendo con mucha responsabilidad. Esto que te estoy diciendo es muy importante y yo te invito a que creas en ti, tengas fe en ti y que te ayudes a ti mismo. No esperes que otras personas vengan a ayudarte. Muéstrale al mundo que tú puedes lograrlo independiente de tu visión religiosa, que voy a respetar, sea lo que creas. Pero lo que sí me importa, antes que nada, es que creas en ti, ¿ya? Cree en ti, cree en Dios, todos los dioses que quieras. O si no quieres creer en ninguno, no creas en ninguno. Pero sí es muy importante que creas en ti y en tu futuro. Puede ser que creas primero en Dios y después en ti, como sea, como te ayude más a ver tu vida. Pero no dejes de creer en ti y tampoco dejes que el Dios en el que creas no responsabilices a ese Dios de tu vida, porque eres tú el responsable de tu propia vida, ¿ya? Así que este es un mensaje de paz, de esperanza, como siempre, que el futuro va a ser mucho mejor para ti si es que tú te lo propones y si es que eliges creer en un mejor porvenir, ¿ya? Así que eso es todo. La invitación queda hecha para que te imagines un buen futuro. Diséñalo, piénsalo, dibújalo, escríbelo, descríbelo en un papel, cómo te gustaría que fuera, dónde te gustaría vivir, con quiénes, y apunta hacia allá. Anda hacia ese futuro, que eso te dé esperanza, que eso te motive para ir cada día y despertarte y saber que estás yendo hacia un lado y no simplemente estás sobreviviendo cada día y eres como un barco a la deriva para donde te lleve el oleaje. La verdad, eso no te va a llevar a ninguna parte buena, probablemente. ¿Ya? Así que la invitación queda hecha y nos vemos en el próximo episodio de Secretos del Dinero por Internet. Gracias por escuchar este episodio. Y si te gustó el episodio y sientes que te aportó valor, te invito a que nos dejes una reseña positiva en Apple iTunes, ¿ya? Para ingresar, si estás escuchando este podcast en Apple, tienes que ir a la parte de reseñas y dejar una reseña con el número de estrellas que tú quieras. Obviamente, si quieres dejarnos 5, eso nos va a ayudar mucho, pero en verdad es decisión tuya cuánto nos pones. Y si es que estás escuchándolo en otra plataforma, simplemente ingresa a secretosdeldinero.internet.com. Ahí vas a ver el enlace para irte a Apple Podcasts y vas a poder dejar tu reseña. Ojalá que sea honesta y cuéntanos si de verdad te ayudó poder escuchar este podcast. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio.